¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes iniciando esta semana. Recuerde que estamos en estos devocionales denominados una carta de aliento, escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en prisión domiciliaria, está preso por los gentiles, incluso él mismo dice, preso por ustedes. Recuerde que no era por la culpa de los gentiles, sino que era porque el apóstol Pablo había tenido un llamado de predicar a los gentiles, y esto estaba haciendo estragos a la sociedad judía. Los judíos decían, ¿cómo es posible que tú estés conviviendo con gentiles, que tú estés compartiendo la palabra de Dios el Padre a los gentiles? Pablo está en una situación muy difícil, y hoy quiero continuar con esta carta en el capítulo 4, en el versículo 6. Sí, versículo 6. La semana pasada terminamos en el versículo 5 y 6, y esta mañana estamos continuando con una afirmación solo en el versículo 6, porque es muy importante lo que Pablo hace como énfasis en esta carta, que habla siempre de la unidad de la iglesia, ¿sí? La unidad de la familia, la unidad del matrimonio, la unidad de los amigos, la unidad en el trabajo, la unidad en una sociedad que se dice que conoce a Jesucristo. Acompáñeme. Dice la palabra de Dios: un solo Dios y Padre de todo, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Muy interesante lo que Pablo está tratando de decirnos acá. Pablo está hablando de la unidad de todos los creyentes. Cuando nosotros queremos practicar la unidad, tenemos la tendencia a pensar que la unidad se da con actividades, que la unidad se puede dar con una fiesta, con un día de campo, con un regalo, con una serie de actitudes tal vez que puedan ser correctas y que van a ayudar al fortalecimiento de la unidad. ¿Recuerda usted cuando era niño o adolescente, o aún joven, cuando trabajábamos en el colegio a través de los equipos de trabajo? Muchas veces estos equipos de trabajo eran conformados de una manera por sorteo o asignatoria. El profesor o el que impartía la academia te asignaba con quién tenías que trabajar, y era tan difícil poder trabajar en equipo. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, preferíamos trabajar nosotros todo el trabajo que se nos encomendaba para no lidiar con problemas, con situaciones con los miembros del equipo. Y no importaba que 2 o 3 pudieran asumir toda la responsabilidad de todos. Esto es muy común en nuestra sociedad. Muchos de nosotros preferimos vivir una vida en lo individual. Conoce personas que incluso cuando estamos hablando de matrimonio hasta dicen, ¿toco madera? Es parte de la naturaleza humana, una naturaleza egoísta. Pero el apóstol Pablo nos habla aquí que la unidad se da solo a través del Espíritu. Y es la manera en la que Dios va a mostrarse al mundo entero a través de la unidad de la iglesia. Un vínculo de unidad que es el perfecto. Ahora, los creyentes somos uno cuando entendemos que somos un cuerpo. Sí, la comunión de los creyentes, es decir, que somos la iglesia. La iglesia formada por diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes situaciones, de diferentes naciones. Hoy en día vivimos una sociedad a donde la mayoría de nosotros tenemos diferencias superficiales, circunstanciales, diferencias secundarias que no permiten que la iglesia pueda caminar
en esa unidad que Dios quiere que usted y yo caminemos. Cuando usted y yo como creyentes entendemos que la unidad se da a través del cuerpo, que es la iglesia, y a través del Espíritu. Sí, el Espíritu Santo que está en nosotros y que activa esa comunión en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros y no nos activa, entonces nosotros no vamos a poder hablar de unidad y tampoco de tener una esperanza. Todos los que somos partes de la iglesia tenemos una esperanza, y la esperanza es la eternidad. Esa esperanza que nos mueve sabiendo que tenemos un Señor y Padre de todos, y que todos somos sus hijos, y que a través de una sola fe, que es toda nuestra entrega a Cristo Jesús, en medio de esta unidad podemos permear, predicar, dar testimonio y enseñar a un mundo que necesita a Cristo. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.